Muy buenas tardes, estimado público de Ya sé que no aplauden. El día de hoy tendremos un programa algo diferente. Como pueden ver, me acompañan grandes y estimadas invitadas. Para comenzar, Dani Sene, ¿cómo estás? Muchas gracias, Diana, por la invitación. Excelente y muy emocionada de abordar todos estos temas. Un gustazo. Y Renata. Muy bien, Dani, muchas gracias por tenerme aquí. Ok, perfectísimo. La realidad es que la decisión de tomar este espacio es una prueba de la contundencia que han tenido la suma de eventos recientes. Más adelante vamos a abordar que no es algo que debería ser gozoso de tendencias, sino por el contrario que nos debería convocar a mucha crítica, sobre todo para las acciones que el Estado ha decidido tomar o no tomar en torno al tema. Y es que el tema del día de hoy va a girar mucho en torno al aumento de los feminicidios, reflexionando sobre todo en las víctimas recientes, que queremos respetar mucho esta memoria, que significan para todo el movimiento feminista, pero sobre todo para la sociedad y para la inacción del gobierno, que puede para muchos significar rabia y motivo suficiente para levantarse y movilizarse, y para muchos otros la verdad es que el tema ha sido razón de mucha susceptibilidad. Entonces vamos a tratar de abordar el tema de la manera más profunda y de la manera más crítica, porque creo que es importante que sí puntualicemos en que es necesario llevarlo a la mesa para debatir. Entonces, no sé, me gustaría que me compartieran su opinión sobre recientemente qué es lo que han visto desde la sociedad y desde el gobierno, qué es lo que han hecho y qué es lo que deberían o proponen ustedes que se debería hacer. Claro que sí, y yo creo que es muy importante, sobre todo, como dices, abordar estos temas, hablarlos, informarnos sobre todo y saber que está en nosotros como sociedad ejercer el derecho de pedir acciones contundentes por parte del gobierno, dejar que ellos estén reaccionando a las cosas y que tomen acción puntual ya. Como estábamos mencionando, todas estas acciones son algo que pasan diariamente y afectan a cada vez más personas cuando no debería de ser así. Las opiniones personales de los políticos realmente no son de gran importancia en la agenda pública, sino se deben de transformar en políticas públicas que nos ayuden a todos a transformar el problema y buscar soluciones. Totalmente de acuerdo. No sé, Renata, tú que nos quieras compartir. Sobre todo, me gustaría que nos explicaras un poco el por qué sí y el por qué no la movilización social, en contraste de lo que dices, Dani, de que tienen que ser acciones concretas. ¿Cómo es que la movilización social puede impactar en esas acciones concretas? ¿Qué es lo que puede motivar? Pues sí, la movilización social es un llamado a las autoridades, como dice Dani, a tomar acción, a decir, basta, ya no estamos de acuerdo con la situación, en este caso el aumento tan drástico de feminicidios que vivimos en nuestro país, y es un llamado, es un grito desesperado de las mujeres en este caso, es decir, nos están matando, gobierno, haz algo, toma acciones, necesitamos una agenda pública con perspectiva de género, necesitamos capacitación en los ministerios públicos para abordar estos temas con perspectiva de género y que no sean nada más carpetas que se abren y se abren y se abren y no pasa nada. Estas últimas semanas hemos visto manifestaciones, fuertes manifestaciones, a partir de dos casos muy puntuales, muy dramáticos, muy agresivos, y son estos colectivos de mujeres en la Ciudad de México, en Puebla, en muchos otros estados de la República, que están haciendo este llamado. Lo que sucede con las movilizaciones sociales es que son como resistencia o como esta oposición al gobierno, a estas acciones del gobierno. Y en este momento tenemos un presidente que claramente no tiene idea de qué está hablando, no tiene idea de la situación, no tiene idea una perspectiva de género. Y es necesaria. Tenemos a un fiscal que propone eliminar la tipificación del feminicidio y transformarlo a un homicidio en contra de mujeres, supuestamente para facilitar estos procesos y que no se tengan que cumplir con estas siete características para que sea tipificado como un feminicidio. Sin embargo, desde mi perspectiva, creo que es más importante capacitar a los servidores públicos para abordar estos temas de una manera coherente, de una manera con perspectiva de género, y que se haga justicia por todas estas miles y miles de mujeres que están siendo asesinadas. Y yo comparto ambas opiniones. Realmente creo que tocaste temas muy importantes desde la perspectiva de género, simplificando para también adentrarnos de manera muy bien informada. Es que la perspectiva de género comprende la verticalidad, todo lo contrario, la verticalidad del sistema. Es decir, cómo es que el sistema se ha formulado a través desde una perspectiva masculina y desde
tiempos históricos la mujer siempre ha tenido un rol más subordinado y lo ha perjudicado en gran medida. Entonces, creo que comprender cómo transversalizar esta perspectiva de género tiene que ver que se debe reflexionar cómo es que la mujer, por estructura, ya se encuentra en mayor desventaja y en situaciones más vulnerables ante cualquier contexto. De esta manera, es importante lo que mencionaste, ¿no? Cómo es que Hertz Manero sale con este comentario que claramente se hizo viral por la intención de eliminar el delito de feminicidio de nuestro Código Penal Federal. El riesgo es que no se señalan las cosas por lo que son. El feminicidio, desde Marcela Lagarde, que es una teórica que se encuentra en la UNAM feminista, surge con esta connotación de que es un problema estructural, combinado con este problema histórico en la estructura del machismo y que definitivamente tiene su base en el género. Se manifiesta solamente en mujeres, es decir, es la máxima expresión de violencia de género, culminar con la vida de una mujer por simple hecho de ser mujer. Y al contrario de lo que muchos medios popularizan, no se trata de un delito pasional, se trata de un delito que ha ido acumulando una cierta violencia que podemos a lo mejor evaluar desde el violentómetro, ¿no? Que va desde la ley del hielo, los jaloneos, los golpes. Y la verdad es que las mujeres que se encuentran dentro de esta red no siempre tienen el apoyo o las circunstancias para salir, lamentablemente, muchas veces con vida de este problema, ¿no? Entonces, es muy duro, como tú lo mencionabas, comprender cómo es que nuestras instituciones nos han quedado a deber, ¿no? Lo mencionaste muy bien, el presidente al parecer ignora muchísimo lo que es la perspectiva de género y su respuesta ha sido de verdad lastimosa, porque culpar al neoliberalismo únicamente de un problema que es mucho más grande y que no surge nada más del neoliberalismo, sino que viene desde tiempos muchos antes y sobre todo en México, creo que es ignorar muchísimos problemas y causales que de verdad aquejan al feminicidio como tal y en sí a las mujeres. No sé. Sí, y se debe entender sobre todo que el presidente ya es presidente de México, ya no es un candidato, ya no debemos de escuchar sus opiniones personales, pero debe de tomar acción transformadas en, como ya había mencionado, no solamente políticas públicas, pero programas sociales que contrarresten y logren hacer que esto deje de pasar en el país. Tenemos realmente respuestas que no ayudan ni crean nada contundente para acabar con la problemática. Las movilizaciones sociales son las personas, en este caso específicamente las mujeres, que dicen, ya estamos hartas de que esto está pasando y los demás deben de entender que estamos en completo derecho de hacer todo esto y que los grandes movimientos y los grandes cambios se han dado a través de las movilizaciones sociales. Si creemos que el neoliberalismo tiene toda la culpa, que no la negamos, y las estructuras, y como sabemos, al igual que, por ejemplo, en los casos de pobreza, todo viene a nivel estructural y es muy importante comprenderlo, debemos de entender que vivimos en un modelo político de democracia. Y en la democracia el poder lo tienen las personas y lo tenemos nosotros como ciudadanos. Y en este poder que nosotros tenemos, debemos de exigir a los gobernantes hacer un cambio. Mencionábamos un poco acerca del decálogo. ¿Qué es eso? No sé si ustedes tienen alguna opinión respecto a qué es lo que realmente el presidente quiere decir con esas palabras. Y no es estar en contra o a favor de alguien. Creo que al final del día, y en otros programas ya lo he mencionado, debemos de entender que él ya es presidente de México. Y como presidente de México le debemos de exigir cuentas, debemos de exigir resultados y debemos de pensar que entendemos nosotros como parte de la sociedad informada que maneja el tema mediático tan bien que nos hace hablar de los temas que él quiere, como la rifa del avión. Pero hay otros temas por atrás muy importantes que deben de tomar toda nuestra atención para transformarlo realmente en un cambio en la sociedad. Como mencionaba, en Estados Unidos, ¿qué pasa, por ejemplo? Hay un tiroteo, la gente va, marcha, se queja, bueno, sí, las declaraciones, pero no hay cambio. El gobierno reacciona a los eventos y en México está pasando lo mismo. Estamos reaccionando a que diariamente hay un feminicidio nuevo, cada vez más atroz. El gobierno debe dejar de reaccionar y tomar acción. ¿Para qué? Para que esto ya no pase. No sé ustedes qué opinan al respecto. A mí el decálogo del presidente me parece el mejor ejemplo de que no tiene idea de lo que está pasando, no tiene una perspectiva de género, no sabe cómo abordar esto. Y hasta cierto punto, falta de interés.
desde mi punto de vista. En su decálogo menciona que está en contra de cualquier tipo de violencia, violencia contra hombres, violencia contra mujeres. Eso no es el caso, eso no es por lo que estamos saliendo a las calles a exigir justicia. Es esta, como mencionaba Diana, esta violencia específicamente en contra de mujeres por el hecho de ser mujer. Entonces, en vez de estarnos diciendo que está en contra de la violencia y que quiere un país de paz y de amor y que el pueblo está contento, debería de tomar acciones. Debería decir, ok, vamos a capacitar a los ministerios públicos, a la policía, a los jueces, todo esto que son, como dice Dani, acciones concretas, acciones que se pueden medir, que van a tener un impacto real en la sociedad y dejar de decir que un gobierno feminista o estamos en un gobierno con claro. perspectiva de género cuando realmente no lo tenemos. Exacto, no Entonces, tienen idea. anteponer esta palabra enfrente de la palabra gobierno no significa que lo sea, no significa que haya un cambio. Realmente eso es lo que debemos de exigir. Para mí el decálogo no está mal si fuera su opinión personal, pero yo no estoy pidiendo la opinión personal del presidente, porque realmente lo que él como persona opina del tema se debe de transformar a que ya es presidente. ¿Cuáles son los valores de la nación? ¿Qué debes de hacer tú como mandatario para que este problema tenga una solución? No, yo estoy totalmente... La verdad es que tiene que darle rumbo y dirección a cómo tomar soluciones y medidas, como tú dices, pero concretas. Es lamentable ver que al presidente le interesa más su agenda personal que la agenda pública, como tú lo mencionas. Realmente hay que ser súper críticos en el hecho de que ya está ahí, como bien lo mencionas, pero el hecho de que esté ahí debería también darle la capacidad de comprender que tiene que resolver nuestros problemas y garantizarnos primordialmente seguridad, salud, integridad, dignidad. La Constitución lo manda y su lugar en la presidencia es actuar de manera concreta. La realidad es que las instituciones nos han quedado cortas. La respuesta del presidente es reflejo de que el sistema en general se encuentra en las mismas circunstancias. No tenemos como esta desvinculación de gobernadores de estados, como Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno, y no tenemos la diferencia de comprender por qué opinar diferente. Por un lado, las personas dicen, es que de esta manera no se pueden estar manifestando, y por otro, dicen, es que sí nos debe preocupar porque esta vez, y lamentablemente voy a hacer la puntualización, fue una niña de 7 años, y no es la primera mujer. O sea, diariamente, hasta 2019, eran 9 feminicidios, 9. 2020 tenemos una cifra muy lastimosa de 10.3 a 10.5 mujeres. Y lo mencionabas al comienzo, no sabemos cuándo va a ser la siguiente víctima o quién puede ser la siguiente víctima, pero el constante riesgo y la constante amenaza de que por el hecho de ser mujer salir a la calle representa mucho posible daño, yo creo que es para ponernos a reflexionar. No se trata de solamente cuantificar el dolor que puede exponer estos feminicidios en el país, sino también ver las cosas de la manera más prudente del mundo. Y es que esto no puede estar pasando. El Estado está siendo sumamente laxo. Las decisiones que han tomado en torno al tema, desde una puerta violeta, donde se pudiera denunciar 24/7 delitos desde una perspectiva de género, no está siendo correctamente implementada. La sola idea de eliminar al feminicidio tampoco es una buena alternativa. Entonces, yo creo que si estamos comprendiendo que la vulnerabilidad de la mitad de nuestra población, porque no somos un grupo minoritario, las mujeres representamos la mitad de la población, es para ponerse a comprender. Y es demasiado lastimoso que en el mundo, y me voy a permitir leer la cifra, es que 87,000 mujeres fueron asesinadas en 2017 en el mundo. Y el 58% de ellas fue por parejas o familiares. Es decir que, como lo vimos en un caso reciente en esta semana, el feminicida puede ser cercano. El feminicida es una persona íntima a nosotros. Y eso es algo que a lo mejor el Estado cree que no tiene manera de resolver, pero lo privado no deja de ser político y lo privado le sigue siendo responsabilidad del gobierno. Y es algo que a mí me enerva porque... Y es entender que es una problemática con la misma importancia que tiene en cualquier otra y en este momento más por todas las cifras que se están dando, y al final del día es un problema que se debe tratar desde la educación. Y entonces no solamente son
políticas públicas para evitar, también es prevención, también es educación, es una serie de acompañamiento que se da y se tiene que llevar a cabo por medio de expertas en el tema, porque hay muchas en este país, en una mesa de diálogo en donde sea, este es el problema, esta es la solución, como cualquier otra política pública. ¿Qué es lo que pasa? El presidente y el problema es el neoliberalismo. No estoy en contra o a favor de esa afirmación, creo que los problemas son muchos. Y es igual que cuando él menciona todos los aspectos acerca de pobreza. Sí, pero al igual que tú creas programas para tratar de mitigarla o erradicarla, esto tiene el mismo proceso, porque es un problema social que ya se está dando. Entonces, ¿qué pasa? Al mismo tiempo tienes esta acción o inacción de parte del gobierno y los servidores públicos que realmente no están entendiendo cuál es el trabajo verdadero y que al final, como diría la OCDE, mejores políticas para mejores vidas. De parte de la sociedad, también estamos en estas movilizaciones porque algo está mal. Y bueno, si no entendemos que los grandes cambios a nivel nacional e internacional se ha dado por movilizaciones, no nos vayamos tan lejos y si no queremos tal vez recordar lo que ha pasado en México, vayámonos en diciembre a París y veamos cómo ellos no estaban de acuerdo con una reforma fiscal y paralizaron el metro de la ciudad turística más importante del mundo durante un mes. Nadie entraba, nadie salía. Pero díganme si su sociedad no tiene cambios. Además de un presidente que dice estar cerca del pueblo, dice escuchar al pueblo y se jacta de que no hay un malestar social. ¿Cómo no hay un malestar social si llevamos viendo a las mujeres salir a Palacio Nacional y pintar y cómo tiene la osadía el presidente de decir, por favor feministas, no nos pinten las puertas, no nos pinten las paredes, estamos haciendo lo posible? No están haciendo lo posible, se están quedando demasiado cortos de un problema que está terminando con la vida de una mujer cada 2 horas y media en México. Eso es algo alarmante, eso es un problema que no puede quedarse sin solución. Como mencionábamos, necesitamos políticas públicas y necesitamos una perspectiva de género por parte del gobierno que se jacta de ser feminista. No es posible que sigamos así y es necesario escuchar a las feministas, sentarse a la mesa con ellas y decir, ok, vamos a trabajar en conjunto, vamos a llegar a una solución que no va a ser de la noche a la mañana, claramente, porque es un problema que no está ahorita durante el gobierno de Andrés Manuel, lleva años y lleva demasiado tiempo y no es posible que se jacten de decir, todo está bien, no pasa nada. Yo coincido y la verdad es que por ahí en redes sociales giraba este comentario de que la oposición más digna que ha tenido el presidente han sido las feministas y comparto la opinión. Me atrevo a decir que las feministas y la familia Levarón y sus movilizaciones han sido la mayor oposición que el presidente ha tenido que enfrentar porque en el Congreso no se ve. O sea, el status quo solamente se ha estirado y estirado, pero no se han visto cambios necesarios que sean pertinentes y que transformen a la sociedad como lo mencionábamos. Es importante que los hayan, pero también creo que hemos tenido muy pocos ejemplos de éxito en el país y es que puedo remitir a la alerta de género, cómo es que su simple existencia es un proyecto especial en México, de origen mexicano, que a nivel internacional se ha estudiado porque tiene mucha factibilidad, ¿no? O sea, sí es viable, sí es importante, pero más y más estados han activado esta alerta y el problema prevalece y se sigue reproduciendo. Entonces, la manera en que se ha evaluado la implementación de esta política no ha sido la correcta. Primeramente, desde las políticas públicas tuvo que haber un mejor estudio, una mejor implementación. La perspectiva de género que esta alerta debió haber tenido está quedando muy corta de lo que debería ser realmente. Y es lastimoso ver que se activa solamente cuando el riesgo ya se ha demostrado que ha sido bastante. Es momento de que empezamos a reflexionar nuestras tareas individuales para poder sí perpetuar un cambio. No podemos quedarnos de brazos cruzados. O sea, a mi parecer, los comentarios de Dani, los comentarios de Renata, mis comentarios representan la opinión de muchísimas mujeres, hombres, amigos, familiares, conocidos, profesores, maestras, que se encuentran ya hastiados por la situación de México. Porque la violencia sí es un problema generalizado y muchas veces el argumento de los hombres que no comparten la importancia del feminicidio es decir que a ellos también los matan. Sí, los matan. El problema es que están metidos en su misma trampa. 90%, 80% de los homicidios dolosos son provocados en 90% de los casos por los mismos hombres. Es decir, esta masculinidad que muchas veces señalamos de tóxica ha formulado todo un sistema en el que la violencia parece ser la mejor alternativa. Y claramente
los hombres se encuentran muy inmersos en este daño y las mujeres aún más. Entonces me parece que es tarea de todos. Claro, y perdón que te interrumpa, y creo que continuando con todo esto, es que es informarnos, es conocer realmente qué es ser feminista, cuáles son los valores que tiene, cuáles son las acciones que persiguen, qué es lo que no persigue, que luego muchas personas están equivocadas. Sobre todo cuando tienes la posibilidad y el acceso a todo esto, y con esto exigir a los gobernantes, exigir que haya cambios contundentes y transformarlo a la sociedad más cercana y saber que desde los niños, desde tus primos, desde tus hijos, desde todos los que están escuchándote, puedes generar un cambio y hacer entender que todo este movimiento es a favor de toda la sociedad, que creo que es lo que a veces olvidamos. No solamente estamos hablando que va a ser un bien para las mujeres, sino es un bien completo para todo el país, si lo quieren ver de esa forma, pero ¿cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que realmente haya acciones ya? ¿Cuántas más? Yo creo que es importante lo que decía Diana, que en efecto hay muchos hombres que son asesinados cada día, pero no están siendo asesinados por el hecho de ser hombres. Están por el narco, por violencia en general, que no es la razón, el hecho de que ellos sean hombres, por lo que están perdiendo la vida. En cambio, las mujeres sí. Estas 10.5 mujeres que mueren a diario son por el hecho de ser mujer. Y es importante que nos adueñemos las mujeres del espacio público, que salgamos a las calles, que sigamos haciendo presión, porque si no lo hacemos, todo se va a quedar como está. Y necesitamos hacer un cambio, necesitamos generar esta presión a un gobierno que parece no entender y no tener ni la más mínima idea de la gravedad del asunto, y realmente exigir justicia para todas estas víctimas, para sus familias, y me gustaría hacer un llamado a los medios de comunicación, especialmente a que también traten estos temas con perspectiva de género. Es muy alarmante ver cómo se ha llevado esta plática acerca de estas manifestaciones, de estos feminicidios en los medios de comunicación, y creo que es importante retomar y mencionar la importancia que los medios de comunicación tienen para pautar un poco la agenda del país. Claro. Yo creo que ese tema es muy importante para reconocer en este medio. La sensacionalidad con la que se han abordado los feminicidios, las manifestaciones, ha hecho que la sociedad como tal se encuentre más inconforme por la misma manifestación que por el delito. Sí. Y eso a nadie le beneficia, ni a las personas que están perdiéndose del verdadero enfoque del tema, ni a las personas que están tratando de defender y atraer la atención al tema. Lamentable lo que sucedió con Ingrid Escamilla, tanto así que ya están promoviendo la ley Ingrid, porque es importante que dejemos de revictimizar a las mujeres violentadas. Es importante que empecemos a reflexionar cuáles fueron las circunstancias que la rodearon para que fuera una víctima más y no para echarle la culpa a ella de lo que la encerró en esas circunstancias. Es un tema muy delicado, la verdad que fue un escándalo muy, muy grande a lo largo de toda la semana pasada y es demasiado para reflexionar cuál es nuestro rol como sociedad, como individuos, hasta detrás del escritorio. Nuestro rol no era el compartir imágenes perturbantes acerca de lo que le sucedió. Nuestra responsabilidad era el seguir a lo mejor tuiteando, sí fomentar a lo mejor este trending topic que bueno, parece poca cosa, pero impacta muchísimo en cómo la gente empieza a ver al presidente. ¿Por qué le siguen diciendo, oye, te están matando a tus mujeres? O sea, al país te están faltando 10 diarias. Y eso es lo que debería ser el tema. No cómo asesinaron a la mujer, sino el por qué las están asesinando y el por qué tu gobierno lo estás permitiendo. No podemos permitir que los medios de comunicación sigan siendo bastante amarillistas, bastante por la línea de revictimizar, porque ni son crímenes pasionales, como creo que ya lo mencioné, ni son, es que la amaba mucho, la pasión no mata, el amor no daña así, y de ninguna manera. Y el problema de los feminicidios no se aqueja solamente en casa. Muchas veces, y ya es muy popular esta crítica de, a lo mejor todas y algunos conocerán a una mujer que ya fue violentada, abusada y acosada, y raramente pocos de nosotros conocemos a un violentador, a un acosador y a un abusador. Eso nos debe poner en perspectiva cómo es que estamos manejando nuestro sistema. Siempre respetar y creer en la denuncia de las mujeres, porque la valentía que requiere ir a meter una denuncia es mucha.
y hemos visto que en bastantes circunstancias, tras una denuncia sigue habiendo una persecución y es un ciclo de nunca acabar. Claro, se juzga a las mujeres, ¿no? ¿Por qué estabas en la calle sola a tales horas? ¿Por qué ibas vestida así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se cuestiona a la mujer y se pone en tela de juicio su palabra. ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no decir, ok, si yo señalo a tal hombre, ¿por qué no decir, ok, a ver, tú demuéstrame que no fuiste? Primero le voy a creer a la víctima antes de creerle al posible violador, al acosador. O sea, creo que es importante cambiar esta plática y darle la vuelta, ¿no? O sea, no es la mujer la que tiene la culpa de ser violada, de ser asesinada. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? No, y dejar de normalizar situaciones que no están bien, no son correctas, no deberían de pasar, y entonces minimizamos los problemas que tal vez a veces la gente por eso ya no quiere denunciar, porque dice, bueno, es que comparado con lo que le pasó a ella, a mí no me pasó nada, sí, claro. entonces yo salí tarde y pues sí, iba vestida, perdón, pero no, o sea, así no deben de ser las cosas, porque no es normal, no es correcto, no debería de pasar, y cada historia importa, cada historia, sin importar lo grande o pequeña que fue, tiene que generar el impacto necesario para cambiarla y transformarla. Y como mencionábamos al principio, no es López Obrador el que tiene el problema. En su gobierno está pasando. Ahorita le tocó. Esto viene también desde años atrás. Pero si ya se destapó, si era lo necesario para pedir un cambio, ya se hizo. Le tocó a él, hay que pedir acciones. Claro, ¿cómo va a reaccionar él? ¿Qué va a hacer este presidente que tenía, o sea, que durante su campaña se planteó como la solución del país, ¿no? De todos los males. Ahora, soluciónanos estos males. Y es alzar la voz y no volver a silenciarnos. De parte de todos, sin importar lo que haya pasado, y no solamente en esta parte, sino como mencionábamos, en los medios de comunicación. Hay que exigirles a todos, hay que pedirles que paren este amarillismo, que transformen sus titulares en todo con perspectiva de género y crear así el cambio desde abajo, desde arriba, pero un cambio ya. La verdad es que creo que hemos compartido opiniones que sí representan las necesidades que las mujeres y la sociedad en general deberían tener como prioritarias el día de hoy. Es muy profundo el tema, creo que podríamos seguir, continuar, y la realidad es que la conciencia de que esta situación está mal no entra solamente entre nosotras tres, entra en ustedes y en todas las personas que los rodean, porque tenemos que dejar de sentirnos cómodos con el silencio, como lo mencionaba Dani, y dejar de ser tibios con la violencia que vemos alrededor. No podemos seguir permitiendo que se reproduzcan estos roles de género que perpetúan violencia, que subordinan a la mujer y que permiten que el machismo sea el que norme la función de la sociedad. Definitivamente el presidente nos ha quedado mucho a deber. Esta idea de que va a ser un gobierno feminista desde la política exterior y en la estructura interior no está siendo materializada correctamente, y parte del problema es que no se reconoce una verdadera perspectiva de género, no se comprende la profundidad de lo que esto significa, y comprender que las mujeres en su vulnerabilidad no son menos, no son minoría, somos la mitad de la población que seguimos saliendo a defender nuestros derechos por salir a la calle con seguridad y tranquilidad. Es un tema que definitivamente creo que nos hiere en lo más profundo como mujeres, como amigas, como hermanas y como conocidas de cualquier otra, porque el riesgo y el miedo de salir a las calles y no volver sí nos aqueja diariamente. Entonces, por nuestra parte, creo que la solicitud para cada uno de nosotros es que empecemos a reflexionar y seguir siendo críticos con lo que sucede. No sé, me gustaría como agradecerles bastante que estén aquí, que compartan este espacio conmigo y para el público, porque creo que es sumamente necesario. Y recuerden que aquí diariamente estamos trabajando para traerles la información más profunda, con el mejor análisis, y que cada martes los esperamos para discutir siempre otros datos.